Buenos días, jóvenes. ¿Me logran escuchar? Escriban algo, por favor, a ver si el chat está activo. Hola, Martín. Hola, Joel. Hola, André. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Gracias. Hola, Valeria. Hola, Robert. Esteban. Luigi. ¿Qué tal? Listo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día nos toca hacer... Ustedes son intermedios, ¿no es así? Hola, Rocío. Hola, Miguel. Hola, Alejandra. Hola, Lucero. Hola. Nos toca hacer la segunda parte de Grecia. La semana pasada vimos la primera parte, que era la cultura egea o periodo cretense, periodo micénico, y Grecia era oscura y Grecia arcaica, ¿ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a Grecia clásica y Grecia helenística. Con eso cerramos, ¿ya? A modo de introducción, todavía no paso el PPT. Voy a colocarlo de una vez mejor. A ver. Ahí está. A modo de introducción, eh, recuerden la importancia de Grecia, ¿no? Grecia es sumamente importante porque los griegos son la base de la cultura occidental, de la cultura europea. Ellos van a ser el pilar de la cultura europea, tanto de Europa Oriental como de Europa Occidental. Cuando hablamos de Europa Occidental, obviamente estamos hablando de la influencia que Grecia tuvo sobre Roma, una enorme influencia que los griegos tuvieron sobre los romanos. No solamente hablábamos del clásico aporte griego a la humanidad, que es el derecho, sino también la filosofía. La filosofía presocrática y socrática es la forma de pensamiento que influyó e influye hasta el día de hoy en la manera de pensar de las sociedades occidentales a las cuales nosotros pertenecemos. Esta, este pensamiento presocrático y socrático, a su vez, Grecia, a su vez, acuérdense, tuvo una fuerte influencia de Oriente, debido al contacto comercial con los griegos, perdón, con los egipcios, con los mesopotamios. O sea, son influencias, ¿no? Son influencias. El pretender encontrar algo netamente 100% original es complicado. Es complicado. En realidad, el ser humano recibe la influencia de varios otros grupos, ¿ya? Nosotros mismos, ¿no? Aquel que diga, profe, yo soy completamente original, olvídate, te estás mintiendo, pero enormemente, enormemente, ¿no? Todos han sufrido la influencia de alguien, ¿ya? Y eso pasa con Grecia. Es influenciado, pero recuerden esto, el que tú seas influenciado no quiere decir que tú seas una copia, ¿no? Sino que existe una influencia, existe una adaptación en base a un análisis, en base a un acomodo que tiene que ver con tu propia idiosincrasia, en base a una mejora, y tienes un producto. ¿Se entiende? Tienes un producto. ¿Ya? Entonces, esa es la influencia que tú puedes percibir, pero que al final concluye con un producto propio. ¿Me entiendes? Con un producto propio. ¿Ya? Entonces ahí está Grecia. Grecia marca esa forma de pensar que tenemos nosotros. Vimos la semana pasada los periodos iniciales de Grecia. La cultura egea, que se caracterizaba por dos momentos, el periodo cretense y el periodo micénico.
ambos pertenecientes a la Edad de Bronce de Grecia, donde encontramos pues la presencia de un comercio marítimo en el caso de Creta, encontramos una talasocracia, que es el derivado de este comercio marítimo, cuando tu economía se basa, se sostiene en dicho comercio. Encontramos una fuerte influencia oriental, producto de este intercambio comercial entre Grecia y Oriente, Egipto y Mesopotamia principalmente. Luego vimos cómo este periodo, el cual se conoce muy poco, salvo por obviamente los enormes aportes de arqueología, debido a que no tienen escritura, y si la tienen, la famosa escritura lineal A, no ha sido descifrada hasta el día de hoy. Luego, este periodo, el periodo cretense, llega a su fin debido a las invasiones del norte de los aqueos. Varias ciudades fundadas por aqueos se establecen en la península de los Balcanes, luego acaban con la ya debilitada cultura cretense y comenzamos con el periodo aqueo, en el cual le damos el nombre de la ciudad más famosa, que es Micenas, por lo que se llama periodo micénico. Este periodo aqueo, donde ya los pueblos están más dedicados a la agricultura y a la ganadería, sin dejar de lado el comercio, obviamente, se caracteriza por un hecho que es la famosa guerra de Troya, que es una guerra comercial, donde los aqueos, Agamenón, Menelao, Aquiles, Ulises, etcétera, se enfrentan pues a los troyanos por el control de una ruta comercial. Dicho evento histórico lo tenemos o lo conocemos inicialmente gracias a una historia, ¿no? Que es la Ilíada, con cuestiones ahí medias mitológicas. El periodo cretense, periodo micénico, sigo con el repaso, llegó a su fin cuando del norte, obviamente tiene que venir del norte, no venir del sur es mar, del norte invaden los dorios. Los dorios, pueblos indoeuropeos, buscando tierra de cultivo, invaden la península y los Balcanes y acaban con el periodo micénico. Aquí se pierde grandes aportes propios de la cultura egea, debido a que los invasores, los nuevos invasores que son los dorios, no les interesa. Ellos vienen más por los valles, ¿no? Acá se pierde la escritura lineal B. Entonces, estos dorios invaden valles y al invadir valles, ¿ya? Van a comenzar a establecerse y van a comenzar a unirse. En este periodo que se llama la Edad Oscura, debido a que no hay escritura, comienzan a unirse en un proceso que se llama el cinecismo. El cinecismo, algo que San Marcos no pregunta, solamente te doy ese como un plus. El cinecismo es un proceso que se da en Grecia durante la Edad Oscura, durante este periodo de invasión de los dorios, donde grupos humanos, grupos dorios que toman valles, o sea, es un valle grande, no es un valle no es pequeño, un valle es grande, entonces varios grupos se van asentando en distintas zonas del valle, ¿no? Y aceptan entre ellos que ese valle les pertenece, aunque son grupos distintos, ¿no? Tienen sus propios líderes, sus propios consejos, de ancianos, quiero decir. Pero como reciben invasiones de personas ajenas al valle, que ambicionan ese valle, es como decir, ya agarramos este lugar, ¿no? No queremos que nadie más entre. No sé si el ejemplo cabe, ¿no? Ya entramos a un ómnibus, no nos conocemos, pero ya todos estamos sentados, ya estamos cómodos, ¿no? Ya estamos cómodos. No nos conocemos, pero estamos cómodos. Todos estamos contentos, nos miramos, todos estamos sentados y quieren seguir entrando gente. Gente que va a ir parada, va a ir apretándonos a los que estamos sentados, va incomodando, y entonces todos decimos, oh, ya cierra la puerta, ya no entre nadie más. Y todos nos unimos en el reclamo para que el chofer cierre la puerta, porque no queremos que nadie más entre al ómnibus, porque no van a incomodar. Todos nos unimos, todos reclamamos una sola voz, aun cuando todos no nos conocemos. Solo tenemos un bien común. ¿Cuál es el bien común?
cómodamente en ese ómnibus. Acá pasa lo mismo. Estos dorios, en pequeños grupos, ya les expliqué la semana pasada, invaden un valle, todos tienen acceso al valle, todos han llegado a un acuerdo y comienzan a llegar más gente. Entonces todos se dan cuenta de que deben unirse para proteger el valle. Y es así como comienzan a formarse las famosas poleis o ciudades-estado, cuando los grupos invasores que toman parte de los valles se dan cuenta que siguen llegando más invasores que son de su propio origen, dorios, pero que ellos ya tomaron posesión del valle, pero que grupos pequeños de 200, 100 personas no van a hacer frente de manera efectiva. Pero si todos los grupos que han tomado el valle se unen, van a tener un poder mucho más grande. Así nace Esparta, así nace Atenas. Entonces, ese proceso por el cual estos grupos se unen formando una ciudad-estado o una poleis para poder así, se llama cinecismo. Ese proceso es propio de Grecia. Como la Edad Oscura es un periodo muy convulsionado, es un periodo muy de enfrentamientos, debido a la posesión y dominio de los valles, la forma de gobierno que es una monarquía con un rey guerrero. Todas las ciudades que nacen en la Edad Oscura van a tener una monarquía con un rey guerrero. El caso de Atenas, el caso de Esparta tenía dos, ¿no? Una dualidad tenían ellos. Cuando acaba la Edad Oscura y entramos a lo que se conoce como la Grecia arcaica, en la Grecia arcaica ya vemos el desarrollo de las ciudades-estado. Ya vemos que ese proceso violento de invasiones, enfrentamiento entre los dorios y los pobladores autóctonos de los valles, que eran los aqueos, enfrentamiento entre los propios dorios, porque yo tomé el valle, pero yo también quiero ese valle, ya acaba. Ya se asientan las ciudades-estados o poleis. ¿Está claro? Es por ello que el mantener un rey guerrero en muchas ciudades-estado se ha visto como algo inútil, se ha visto como algo que no tiene sentido. Prueba de ello es Atenas, que Atenas deja de tener un rey guerrero luego de un enfrentamiento, según la leyenda es así, un pueblo quiere invadir Atenas, ¿ya? Esa es la leyenda, pero los dioses establecen una especie de maldición, ¿no? Ellos dicen, ustedes pueden tomar Atenas siempre y cuando el rey no muera, el rey de Atenas no muera. Si logran matar al rey de Atenas, o lo matan por accidente o como sea, ustedes nunca tomarán Atenas. Entonces el pueblo que quería invadir Atenas llega, se pone eso bien claro y dice a todos sus soldados, ustedes invadan, vamos a invadir Atenas, que la tenemos rodeada, pero nadie toca al rey, nadie lo hace. El rey de Atenas, creo que fue Codro, no me acuerdo bien el nombre ahorita, el último rey de Atenas, consciente de que esa maldición se ha echado, se disfraza de mendigo, sale de la ciudad por una especie de puerta secreta, encuentra afuera el ejército enemigo que está rodeando, sitiando la ciudad, y como él se está haciendo pasar por mendigo, él comienza a molestar, a importunar a los soldados que están ahí. Los soldados lo que ven es un mendigo faltoso, cargoso, ¿no? Impertinente. Y lo que hacen los soldados, pues, comienzan a molestarse y uno, pues, no aguanta, ¿no? No aguanta, pues, no aguanta pulgas, pues, ¿no? El otro soldado, el mendigo, pues, está que los molesta, está que le canta canciones de reggaetón, entonces ya, pues, merece que le meta su cuchillito, ¿no? Entonces, lo mata, pues. Y cuando quieren botar al mendigo, le quitan los andrajos y se dan cuenta, pues, que tiene abajo toda la indumentaria y todos los símbolos de la casa real ateniense, ¿no? ¿Qué había pasado? Acaban de matar al rey de Atenas. El rey de Atenas se había sacrificado. Entonces el reino, el ejército dice, ¿sabes qué? No podemos tomar la ciudad, pues, y se retiran. Entonces hay que ir a una especie
tienes a la ciudad sitiada y solamente por eso no la tomas, obvio, solo por eso no la tomas y se retira. Profe, no tiene sentido. Sí, yo sé que no tiene sentido, pero son leyendas. Aparte que son costumbres, ¿no? No tiene sentido ponerse ropa amarilla y más de uno de ustedes se ha puesto ropa amarilla. No tiene lógica. No tiene lógica, pues, comer 12 uvas, no tiene sentido. 12 uvas más el champán que han tomado tal vez con la familia, eso te mete unos gases impresionantes, pero cuando la gente se maneja por lógica. Créeme que si la gente se manejara por lógica y razón, ahorita que, olvídate, ya hubiéramos descubierto la cura al cáncer, ya habíamos salido del espacio hacia otras galaxias. Así de simple. Es un ejercicio. Pero bueno, entonces, esa es una leyenda que utiliza la nobleza ateniense para justificar que ya no haya reyes. Entonces dice la leyenda, continúo, cierro esta historia, que los nobles atenienses, al ver el sacrificio realizado por el rey de Atenas, decidieron que el cargo de rey nunca más iba a ser tomado por nadie. ¿No? Es como cuando alguien se retira del fútbol y su camiseta no es usada por nadie, algo así, ¿no? Y es así como se establecen la aristocracia, que es la característica de la Grecia arcaica. Varias ciudades, no todas, sino varias, la mayoría de ciudades-estado griegas, van a tener una forma de gobierno aristocrática. La aristocracia es la forma de gobierno a través de la cual los que gobiernan, valga la redundancia, son la nobleza. La nobleza, ¿no? Aristo, los mejores. Kratos, poder, el poder de los mejores. ¿Y por qué se llaman los mejores? Porque eran los nobles. Eran los nobles. Además, una cosa muy interesante en Grecia, ya para terminar este repaso. La nobleza griega, que se así consideraban los mejores, tenían que demostrar que eran los mejores. Ojo, ¿eh? Eso es una cosa que se ha perdido. O sea, un ejemplo. Aquiles, ¿no? Aquiles, que es de la edad de la Grecia, de la Grecia oscura, perdón, de la Egea, pero te das cuenta, Aquiles es noble, Aquiles es un rey. Aquiles, Agamenón, Menelao, Ulises, todos son nobles, todos son reyes, pero son los primeros en entrar en batalla, porque tienen que demostrar que son los mejores. No basta con haber nacido noble, tienes que demostrar que tienes nobleza. Por eso que Aquiles, si te das cuenta, Aquiles despreciaba a Agamenón, porque Agamenón no iba a muchas batallas. Entonces Aquiles despreciaba a Agamenón. Es una parte de la película, esta película Troya, que me parece interesante que algunos se han informado para hacer esa película, si es que la has visto, esta de con Brad Pitt, una película antigua, donde la primera escena que Aquiles se enfrenta a un gigante, ¿no? Y el rey Agamenón le dice, no, debería mandarte a azotar por tu insolencia. Y aquí le dice, me encantaría ver el día que un rey pelee sus batallas, ¿no? Entonces ahí Aquiles le está recriminando a Agamenón de que los reyes antiguos sí peleaban sus batallas. ¿Entiendes? Sí peleaban. En Grecia, la perversión de la aristocracia, o sea, cuando los nobles ya no quieren ir a pelear, sino que basta con ser nobles, se sienten bien por ser nobles, a eso los griegos llaman oligarquía. Hoy día la oligarquía tiene otro significado, pero los griegos llaman oligarquía cuando el noble se ha vuelto cobarde, cuando el noble no demuestra su valía, cuando el noble no demuestra que es el mejor, sino que basta con haber nacido noble y con eso se contenta, nada más. La aristocracia, que es la forma de gobierno, insisto, en la época de la Grecia arcaica, y luego entramos a esta, ¿no? La Grecia clásica, donde vamos a encontrar primero en Atenas y luego en otras ciudades-estado la presencia de la democracia, porque la democracia no es únicamente griega, ateniense, perdón, sino que se da en varias ciudades. Y recuerda que la democracia ateniense y la democracia en general no es otra cosa que eh, el gobierno del sector enriquecido del pueblo. ¿Está bien? Democracia, demo, pueblo, kratos, poder, es el gobierno de un sector del pueblo
no de todo el pueblo, de un sector del pueblo, pero un sector del pueblo enriquecido, poderoso económicamente, y que requiere, exige un poder político. Y es ahí el enfrentamiento entre ese sector del pueblo enriquecido, que son por lo general comerciantes, con los antiguos gobernantes de las ciudades, que son los nobles. ¿No? Ese enfrentamiento, donde al final, en algunos casos, triunfan los comerciantes, a eso los griegos van a llamar democracia. ¿Está claro? A eso se le llama democracia, el gobierno de los comerciantes. Y como los comerciantes no son nobles, en la antigua Grecia, como en la antigua Roma, todo aquel que no sea noble, sin importar su origen y su fortuna, todo aquel basta con que no sea noble, se le llamaba pueblo. Era así antiguamente. Entonces, antes de entrar a la Grecia clásica, voy a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Ya? A ver. No, eran menospreciados. Ronald me hace la pregunta, ¿no? Si no demostraban ser los mejores nobles, entonces eran desterrados o algo así. No, eran menospreciados, pero no eran desterrados. No eran desterrados. Se mantenían en el poder, porque llegó un momento, pues, en el cual, a ver, un ejemplo, en la época donde toda la nobleza, ya, quiero que entiendan esto, la normalización de las cosas, ya, cuando toda la nobleza demostraba su valía, aquel que no lo hiciera podía ser desterrado probablemente, era una vergüenza, hasta lo mataban. Pero cuando ya poco a poco, porque todo tiene, como dice el sabio Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Cuando poco a poco los nobles ya dejan de ir a pelear, ya poco a poco los nobles comienzan ellos ¿cómo se llama? Comienzan a relajarse, ya lo comienzan a tomar como algo normal. Es por eso que luego van a comenzar a aparecer nuevas formas de gobierno, como la democracia, que lo reemplaza. O en su momento vuelve la tiranía con Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque todo tiene un ciclo, pues, ¿no? En este caso, los aristócratas gobernaron, demostraban, pero dejan de hacerlo. ¿Me entiendes? Dejan de hacerlo. Es como la famosa frase japonesa, ¿no? Ese proverbio japonés que en algún momento les comenté, ¿no? Eh, como decía, hombres débiles traen tiempos difíciles, ¿no? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes traen periodo de paz. Los periodos de paz generan hombres débiles. Y los hombres débiles traen tiempos difíciles. Y todo vuelve, ¿no? Es un ciclo, es una visión cíclica que no está fuera de ello. Entonces, la normalización, ¿me entiendes? La normalización. Entonces, en algún momento se normalizó, o sea, se vio como algo normal, el que los nobles sean débiles. Y eso genera problemas. Prueba de ello es que la nobleza es reemplazada por la democracia. Y cuando la democracia se debilita, es desplazada por Alejandro Magno, que es la tiranía, que lo vamos a ver hoy día. ¿Entiendes? Quiero que entiendan algo. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Es otra cosa que debemos aprender de la antigüedad, ¿no? El hecho de que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. A veces que la gente hace cosas porque dice, pero también él lo hace, también él lo hace, también él lo hace, todos lo hacen. Sí, pero hace 800 años todos pensaban que la Tierra era plana. Bien, para eso estudiamos nosotros. Para eso estudiamos, ¿no? Debemos ser como dicen algunos, los judíos tienen el décimo hombre, ¿ya? El décimo hombre es, si en una sala hay 10 personas y se discute un tema, y del tema que se ha discutido, 9 aceptan una conclusión, el décimo hombre está obligado a no aceptarlo. Así él crea que la conclusión que se llegó está bien, él está obligado, al ver que los otros 9 aceptaron, él está obligado a no aceptarlo.
pero no solamente no aceptarlo, sino buscar los errores de la conclusión que se llegó. El problema, buscarle todo. Él tiene que ser el Contreras, pero analizar, investigar, buscar todas las condiciones. Y luego de haber analizado, investigado todo, darse cuenta si es que realmente la conclusión era adecuada o no. Esa es la obligación del 10º hombre. Ya, nosotros los que estudiamos tenemos que ser el 10º hombre. O sea, todo lo que tú ves como normal, cuestiónalo. No solamente lo sigas. La gente espera mucho de nosotros. Una metrópoli, Yasoré, no sé si pronuncio bien tu nombre, discúlpeme si no es así. Una metrópoli se le llama a una ciudad-estado que da origen a una colonia. Eso se le llama metrópoli. Metrópoli por lo general se le llama a aquella ciudad-estado que da origen a una colonia. Si Atenas da origen a otra colonia, ¿ya? Automáticamente Atenas se convierte en una metrópoli. A ver, Diana, democracia es un término que utilizaron los griegos mucho tiempo después, ya, mucho tiempo después, para definir el gobierno de los sectores enriquecidos del pueblo. Demo, pueblos, kratos, poder. Listo, sigamos. No hay más preguntas, continúo. Vamos con la Grecia clásica entonces. Tú desapareces. A ver, hechos, ahí está, hechos importantes durante este periodo, que es tener clarísimo qué va a suceder en este periodo. Primero, las guerras médicas, que lo vamos a ver ahora. Eso es lo primero que es tener claro como un hecho importante, las guerras médicas, que fueron pues los enfrentamientos entre los griegos y los medo-persas. ¿Mm? El enfrentamiento entre los griegos y los medo-persas. ¿Está bien? El segundo hecho importante, el siglo de Pericles. En el caso del siglo de Pericles no se puede fijar una fecha exacta. ¿Ya? Se le conoce por lo general siglo de Pericles al gobierno de Pericles en la ciudad de Atenas, que caracteriza porque consolidó la democracia, una democracia que la había establecido en el siglo anterior, o sea, en el siglo VI, Clístenes, y que ahora Pericles lo estaba consolidando. Pero también se le llama siglo de Pericles al periodo de apogeo cultural que Atenas va a vivir, y con ella toda Grecia. Y la guerra del Peloponeso, que es el enfrentamiento que va a darse entre atenienses y espartanos principalmente, llevando a toda Grecia a una guerra civil. Las guerras médicas. ¿Mm? Vamos con las guerras médicas. Ahí lo tienes. Esto no desaparece. ¿Qué pasó? Un segundo, chicos, no sé por qué esto de aquí no desaparece. Bueno, no entiendo. Las guerras médicas. Es el enfrentamiento entre los griegos y los medopersas. ¿Está bien? A ver, cortito. Los persas o medopersas primero se ubican en el actual país de Irán. En el país de Irán, que está entre Irak y Afganistán, Asia. En el país de Irán habían en la antigüedad, estamos hablando del siglo VI a.C., siglo VII a.C., dos pueblos. Al norte estaba el pueblo de los medos y al sur estaba el pueblo de los persas. ¿Ya? Uno se muere este perro. Perdón, que aquí un perro que está molestando acá en el barrio. Al norte los medos, al sur los persas. ¿Ya? Esos dos pueblos. ¿Qué va a suceder? Un hombre llamado Ciro va a conquistar a los medos, que eran las tierras de su abuelo, y unifica a las dos ciudades, a los dos pueblos, unifica a los medos y a los persas. Históricamente, los que habían destacado primero habían sido los medos, aunque ahora el que los conquistaba eran los persas. Pero como históricamente los medos habían destacado primero,
Recuerden ustedes que hasta los medos fueron pues los responsables de acabar con el periodo asirio en Mesopotamia. La gente comenzó a conocerlos como los medo-persas, el reino medo-persa, y luego como el imperio medo-persa. Pero como los reyes son persas, también se le conoce como el imperio persa. ¿Me entiendes? Entonces tiene esos dos denominaciones, el imperio medo-persa o el imperio persa. Cuando los persas atacan Grecia en el siglo V, ¿ya? Cuando los persas atacan Grecia en el siglo V, los griegos los conocen a ellos como los medo-persas. Y es por eso que llaman, estas son las guerras contra los medo-persas. Estas son las guerras médicas. Guerras médicas. Eso nos quiere decir que, en primer lugar, vamos a conocer y vamos a estudiar principalmente la versión griega de la historia. ¿Entiendes? Es como decir, si a mí me dicen, voy a estudiar la guerra con Chile, obviamente que voy a estudiar la visión peruana de la guerra contra Chile, no la visión chilena, porque los chilenos tienen su propia versión, que es tan válida como la peruana. Para ellos al menos lo es. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, aquí nos piden conocer la versión persa, perdón, la versión griega, no la versión persa. Los persas habían conquistado parte de Asia Central y Asia Occidental. Y con el emperador Darío, el emperador de la Primera Guerra Médica, el emperador Darío, emperador persa, habían consolidado su imperio. Darío es el hombre que consolida el imperio persa. Algunas versiones consideran que Darío, influenciado por los fenicios, Darío pone sus ojos en el mar Egeo, porque la causa principal es el mar Egeo, ¿ya? Pero no olvidemos una cosa, que el imperio persa es un imperio terrestre. Entonces pone sus ojos en el mar Egeo, como diciendo, un negocio más, ¿no? Un negocio más. El punto es que el mar Egeo le pertenece a las ciudades griegas que viven de ello, como el caso de Atenas, en especial a las clases comerciantes que son las que gobiernan estas ciudades. Entonces, cuando los persas ponen sus ojos en el mar Egeo, muchas ciudades griegas, entre ellas Atenas principalmente, se preocuparon porque les van a quitar su mar, le van a quitar su fuente de ingreso. Y como Atenas y muchas ciudades griegas están siendo gobernadas por comerciantes, la preocupación se convierte en un asunto de Estado. Los persas atacan en una primera guerra médica, con Darío a la cabeza, pierden una batalla, la batalla de Maratón, que se vuelve famosa porque Filipides corre hacia Atenas para avisar de que los persas derrotados en Maratón están moviendo sus barcos para atacar, y avisa del ataque, y muere. Por eso que la carrera que toma Filipides desde Maratón hasta Atenas se convierte pues en un evento que va a ser reconocido por los griegos y se le llama pues la famosa carrera de Maratón, que luego se convierte en uno de los juegos en honor al dios Zeus, en uno de los Juegos Olímpicos. Y Darío pierde esta primera batalla y se retira, ¿no? Darío no va a regresar, Darío va a morir. Muere de anciano Darío, ¿ah? No muere como en la película 300 que se ve pues que él muere producto ¿cómo se llama? Producto de una flechazo, no, él muere de anciano. Esparta no va a la Primera Guerra Médica. Y Esparta no va a la Primera Guerra Médica por una serie de motivos. En primer lugar, Esparta no va a la guerra médica porque no le afecta. O sea, si Persia está queriendo controlar el mar Egeo, porque eso es lo que quiere Persia, controlar el mar Egeo. No quiere conquistar los griegos, quiere controlar el mar Egeo. La clase gobernante espartana, que son los espartiatas, que son nobles, que viven de la agricultura y de la ganadería, ellos se la ponen bien clara, y eso a mí en qué me perjudica. O sea, ese no es mi mar. Yo no vivo del mar.
Yo vivo de la tierra. Entonces, ¿en qué me perjudica ello? Primer motivo para no ir a la guerra. Segundo motivo, ese mar le pertenece a los comerciantes. Comerciantes que, por ejemplo, en Atenas han tomado el control de la ciudad, la democracia. Y que estos comerciantes que en Atenas han tomado el control de la ciudad han desplazado a la nobleza ateniense del poder. Entonces, el espartano, que era noble espartano, se ponía a pensar, el noble ateniense tiene los mismos orígenes que yo, el noble espartano. Entonces, a mí me ha chocado, como noble, que venga un grupito del pueblo y desplace a los nobles atenienses del poder. Porque para mí, noble espartano, es una preocupación que me pueda pasar lo mismo en Esparta. De que venga un sector del pueblo enriquecido espartano y quiera quitarme el poder. Es por eso, chicos y señoritas, que Esparta establece 3 leyes clarísimas. Cualquier extranjero en Esparta, pena de muerte. Cualquiera que utilice monedas en Esparta, pena de muerte. Y cualquiera que utilice productos no espartanos, pena de muerte. Lo que estableció Esparta era evitar el comercio, para evitar que haya un sector enriquecido en su ciudad que luego le compita en el poder político, como había pasado en Atenas. Entonces Esparta decía, irme a la guerra por un mar que no es mío, que no me beneficia, apoyando a los grupos sociales y políticos que sí se benefician de ese mar y que encima han sacado del poder a los nobles de su ciudad, tampoco me conviene. Estaría apoyando yo el final de las aristocracias. Entonces, 2 motivos por los cuales Esparta no va a la guerra. Y el tercer motivo, y tal vez el más importante, es porque Esparta tenía un excelente ejército, pero su ejército era principalmente preparado para mantener a raya a su fuerza laboral, eran los esclavos. Entonces, los esclavos espartanos, ¿está bien? Eran la masa laboral sobre la cual vivía Esparta, pero los espartanos debían tenerlos a rayas, controlados. Y el ejército espartano ya no cumplía la función de expansión, porque ya Esparta no se expandía. Tampoco cumplía mucho la función de defensa, porque ya muchas ciudades no la atacaban, ¿ya? Pero sí cumplía la función de mantener a raya a sus esclavos, porque en muchas ocasiones sus esclavos habían intentado, y lo habían hecho, levantarse en armas. Entonces los espartanos principalmente estaban entrenados para defender su ciudad de algún levantamiento esclavo. Tanto así que se considera que un espartano bien armado podía él solo hacer frente a 20 esclavos. Entonces Esparta decía, y si voy a la guerra, la pregunta es, ¿quién cuida mi ciudad? Porque mis esclavos se pueden sublevar. No puedo descuidar la ciudad. Entonces esos eran los 3 motivos por los cuales Esparta no va a la guerra. 1, el mar Egeo no le importa. 2, apoyar a la guerra significaría apoyar a las democracias, cosa que a Esparta no le parece porque él es una aristocracia. Y 3, su ejército no puede ir a guerra porque estaría dejando descuidada la ciudad. Entonces, cuando se da la primera guerra médica, Esparta pone peros y no va a la guerra. Debes entender algo y no lo olvides. Grecia es una unidad cultural, no es una unidad política. Cuando hablamos de Grecia es como hablar de Latinoamérica. Los latinoamericanos tenemos una unidad cultural, pero no tenemos una unidad política, porque cada país que forma Latinoamérica tiene su propio gobierno. Eso se explica en un pequeño ejemplo, ¿no? En la guerra de las Malvinas, de Argentina contra Inglaterra, Perú, por su propia voluntad, apoya a Argentina, y Chile, por su propia voluntad, apoya a Inglaterra. Pero si te pones en el plano frío, Chile no tenía obligación de apoyar a Argentina. Pero somos sudamericanos. ¿Y que tenemos una hermandad? ¿Quién te ha mentido? Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y si para los chilenos su interés era apoyar a Inglaterra, estaba en todo su derecho.
Está en todo su derecho. Que se vea mal, que a nivel latinoamericano lo veamos como traidor, que eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Que se vea mal es otra cosa. Una cosa es que se vea mal y otra cosa es que sea legal. ¿Es legal o es ilegal? Ah, no. Lo que hizo Chile es legal. Entonces, pues, que se vea mal o que no se vea mal es otra cosa muy distinta. Igual pasa con Atenas y Esparta. Forman parte de una unidad llamada Grecia, pero cada ciudad tiene su propio gobierno. Entonces Esparta estaba en el derecho de hacerlo. Luego viene la Segunda Guerra Médica, ya no con Darío, sino con Jerjes, el hijo de Darío, y esta vez vuelven a convocar a los espartanos. Y Esparta nuevamente se rehúsa, por los mismos motivos que ya te he explicado. Pero esta vez como que ya se ve un poco mal, ¿no? Ya han dos guerras, se supone que tú eres la ciudad militarmente hablando mejor preparada, y ya le estás rehuyendo, ya la gente, ya Grecia comenzó, las ciudades griegas ya comenzaron a ver ya mal a Esparta, ¿no? Como diciendo, uy, 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 no, este ya es traidor, ¿no? Por más que Esparta tenía el derecho de ir o no ir, este ya es traidor. Y aparte otra cosa, Esparta vivía paz, ninguna otra ciudad lo atacaba, porque Esparta tenía pues eh, el prestigio de ser una gran ciudad militar. Entonces nadie se metía con Esparta por miedo a. Pero llevan dos guerras que no quiere ir. Entonces la gente decía, oye, ¿y ustedes hace cuánto que no ven a Esparta pelear? Ya bastante, ¿ah? Bastante tiempo, ¿ah? Yo nunca la he visto pelear. Entonces la gente comenzó a cuestionar las demás ciudades, ¿no? Y si Esparta vive solamente de su prestigio antiguo, o sea, de los antiguos espartanos, pero estos actuales espartanos son mediocres, son monces, son cobardes. Entonces Esparta, al negarse a ir a la Segunda Guerra Médica, se enfrenta ahora a un nuevo problema, que su prestigio como ciudad militar comienza a ser cuestionada. Entonces, muchas ciudades-estado que ambicionaban el valle espartano, el valle de Laconia, pero que no se atrevían a tomarla por temor a enfrentarse a la gran Esparta, ahora que Esparta está dos veces rehuyendo una guerra, ya comienzan como que a darle motivos a esas ciudades, oye, si Esparta no es realmente lo que era. Entonces, los espartanos se dan cuenta que su segunda negativa de ir a esta vez a la Segunda Guerra Médica le está costando caro. Le está costando caro porque no solamente no le están creyendo, sino que además ya comienzan a verla como cobarde o como débil. Y créeme, cuando dice, como dice, ¿no? Cuando hay sangre en el agua, los tiburones llegan. Entonces, Esparta se da cuenta de eso. Esparta dice, tenemos un problema. Ir a la guerra implica pelear por un mar que no es nuestro, apoyar a un grupo social y político que no nos conviene, que son la democracia, y perder ejércitos, que a la larga podrían generar un levantamiento de nuestros esclavos. Eso implica ir a la guerra. No ir a la guerra implica que las ciudades-estado que nos rodean comiencen a cuestionar nuestro poder y nuestro prestigio y comiencen a atacarnos. Entonces, tenemos dos problemas. Si no vamos, nos atacan. Y si vamos, ¿qué hacemos? Y es ahí donde dicen pues que Leónidas realiza el sacrificio, ¿no? Leónidas tiene una idea, dice, vamos a ir a la guerra. Y dice, pero ya entiende, o sea, ir a la guerra, todo lo que implica, principalmente que nuestros esclavos se den cuenta que los ejércitos no están y se levanten en contra de las ciudades, matando a las mujeres, a los niños, a los ancianos, ¿no? Entonces Leónidas dice, sí, sé lo que significa ir a la guerra, por eso que no va a ir todo el ejército, solo van a ir 300. Y dice, no seas enfermo, le dicen. Persia se aparece con 100.000 hombres, 300 en la vida le van a hacer frente, por más que sean espartanos en la vida. Y él le dice, es que yo no voy a ganar la guerra, yo voy al sacrificio, voy a morir. Y es por eso que yo pido a 300 hombres que vayan conmigo a morir. Pero nuestra muerte será tan épica que 300 hombres no ponen en peligro a la ciudad de Esparta, porque 300 hombres es un número muy reducido del ejército. Por lo tanto, los esclavos no se van a sublevar. Pero dos,
al morir 300, de la manera que lo vamos a hacer, las ciudades-estado griegas ya no van a cuestionar si es que seguimos siendo o no los grandes guerreros de antaño, porque verán lo que vamos a hacer. Y por lo tanto matamos dos pájaros de un solo tiro. Fuimos a la guerra, ya demostramos nuestro valor y nuestro poder, pero al mismo tiempo vamos tan poquitos que los esclavos no se van a sublevar. Entonces, ese fue el famoso sacrificio de Leónidas, ¿no? Y sus 300. Que a la larga fueron más, porque se van agregando al ver lo que Leónidas iba a hacer, muchos griegos se fueron agregando en el camino y formaron un ejército de 5.000. Pero igual, pues 5.000 contra 100.000, pues no es nada, ¿no? Es por ello que Leónidas elige el paso de las Termópilas, ¿no? Que es un lugar estrecho donde obligas al ejército persa a tener que meterse en un cuello de botella. Y le es mucho más fácil al ejército espartano defenderse y retener a los persas por muchos días, en realidad fueron 3 días y 2 noches, que enfrentarse en campo abierto. O sea, se enfrentan en campo abierto y créeme que Esparta, con todo su ejército de 300 hombres y todos sus leónidas que tú quieras, no aguantaban ni siquiera 10 minutos. En campo abierto, olvídate, les metían una rodeada y ahí no quedaba. Leónidas los mete pues en un cuello de botella, ¿no? Y aguantan 3 días y 2 noches. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que hicieron los espartanos en esa batalla. ¿Ya? Al final, pues, Efialtes, ¿no? Que es se cree que es un ateniense, ¿eh? Se cree que es un ateniense, no era jorobado, nada por el estilo, era un pastor común y corriente. Termina, pues, obligado, bajo tortura, dicen algunos, termina dando a conocer un paso por donde los pastores llevaban sus animales al otro lado sin tener que pues, exponerlos en el paso de las Termópilas. Él dice, mira, hay un paso que las cabras utilizan y que los pastores utilizamos, que está lleno de pasto, que está por la parte alta, y es por ahí donde guía el ejército persa, ¿no? Para que le caigan por la retaguardia a los espartanos. Y sí, es cierto lo de la película, ¿no? Que al final Leónidas pues ordena a todo aquel que no sea espartano que se vaya, y Leónidas se queda pues con los sobrevivientes de los 300 a defender el paso, ¿no? Ya aunque era inútil porque ya lo estaban rodeando. Pero recuerda la frase espartana, ¿no? Con tu escudo, con tu escudo o sobre tu escudo, nunca sin tu escudo, ¿no? O sea, o regresas vencedor o regresas muerto, nunca regresas derrotado. Y ahí es donde mueren ellos. Esto le da tiempo a Atenas a prepararse para la batalla. Los atenienses habían estado preparándose, formando una flota. Aquí está el famoso Temístocles, y aquí se da la batalla el combate de Salamina, ¿no? Donde los atenienses dejan la ciudad de Atenas y se van a la isla de Salamina. Persia quema la ciudad de Atenas, la destruye, pero en Salamina pierde. Y luego se da la batalla de Platea y Micala, donde termina la derrota persa total. Jerjes se retira de Grecia y no regresa. No regresa. En la tercera América el que regresa va a ser su hijo, Artajerjes. Pero también la victoria va a ser griega, ya liderada esta vez definitivamente por los atenienses. Y es ahí donde se logra firmar una paz, ¿no? Conocida como la paz de Simón o de Calias. Se llama así porque son dos hombres los que la firmaron. Primero la firmó Simón, pero Simón comete un error político que hace que Pericles, que nunca había peleado en una guerra médica, Pericles lo termine expulsando de la ciudad. Entonces Simón, que fue el gran héroe de la Tercera Guerra Médica, por un fallo político, termina siendo desplazado por un Pericles que no había peleado en las guerras médicas. Pericles era descendiente de Clístenes, el fundador de la democracia, y Simón es expulsado de la ciudad. Y el que termina las negociaciones de la paz con los persas es Calias, por eso se llama la paz de Simón o de Calias. Los persas ya no van a regresar a Occidente, ya no van a tener ambiciones con Grecia o el mar Egeo. Atenas es la gran victoriosa de esta guerra, porque Atenas lideró a los griegos en las 3 guerras médicas. Atenas fue la que más ímpetu le metió en esta guerra médica. Ten en cuenta que era el mar,
Egeo el que estaba en juego, que era su mar, así que los atenienses, de hecho, iban a meterle bastante ímpetu, y por lo tanto, cuando terminan las guerras médicas, Atenas termina pues siendo la ciudad con mayor prestigio, y Pericles sabe utilizar eso, ¿no? La Liga de Delos había sido una liga que se había utilizado como defensa contra los persas. La Liga de Delos se llamaba así porque estaba en la isla de Delos. Cada ciudad miembro de esta alianza militar o liga aportaba una cantidad de dinero para crear un mega ejército que fuera a enfrentar a los persas. Cada ciudad enviaba a un representante para que pudiera administrar los ingresos. Pero cuando terminan las guerras médicas, Atenas no disuelve la liga. La liga debió disolverse. Atenas no la disuelve. Atenas juega con el temor de que los persas pueden regresar. Y muchas ciudades-estado pequeñas y medianas que tienen temor a ello, se pasan al lado de Atenas y le creen ciegamente a lo que Atenas dice. Y apoyan a Atenas ciegamente. ¿Me entiendes? Atenas, para que me entiendas, en la época clásica es como Estados Unidos en el siglo XX. Es para que me entiendas. Y las demás ciudades-estado griegas que le hacen caso a Atenas es como nosotros los países sudamericanos que le hacemos caso a Estados Unidos. ¿No? Y lo que Estados Unidos dice, para nosotros es ley. Tú eras profesor, será para usted, para mí no. Si alguna vez le dijiste al coreano chinito loco, ¿quién crees que puso ese apodo? Estados Unidos. Pues. Estados Unidos. ¿Entiendes? Si sientes que tu vida en este encierro no es vida porque no puedes salir a divertirte, le estás haciendo caso a Estados Unidos, el que estableció que la diversión era salir a los supermercados, a los malls, a las discotecas, fueron ellos. Entonces, sí le estamos haciendo caso ciegamente. ¿Entiendes? Entonces, la Atenas de la época clásica es como el Estados Unidos del siglo XX. Y así como Atenas dominó el mundo griego, Estados Unidos lo hizo pues en el mundo, ¿no? En el siglo XX. Pero sigo con Atenas. Atenas, inteligentemente, con el prestigio ganado, Atenas ordena que la Liga de Delos ya no esté en Delos, sino que esté en Atenas. Se sigue llamando Liga de Delos, pero está en Atenas. Atenas ordena que se siga pagando un impuesto a todas las ciudades-estado que forman parte de la Liga de Delos, aun cuando no estaban en guerra. Atenas encima exige, perdón, encima exige a Atenas que el tesoro de la Liga de Delos sea únicamente administrado por los atenienses. O sea que ya no cada ciudad envía un administrador para que vigile, no, no. Atenas lo administraba solo y Atenas no tenía la obligación de rendir cuenta de qué hacía con ese dinero. Mira lo que dijo Atenas, ¿eh? Atenas trasladaba la Liga de Delos, la isla de Delos, a Atenas. El tesoro era trasladado a Atenas. El tesoro era únicamente administrado por Atenas y Atenas no rendía cuenta de lo que hacía con el dinero o con el tesoro. Obvio que muchas ciudades-estado se opusieron, obvio. Pero cada ciudad-estado que se opuso encontró una Atenas que la acusaba de traidora. Esa ciudad-estado que se opone es realmente traidora y no se opone a mí, Atenas, se opone a Grecia. Seguro esa ciudad-estado ha caído en la influencia persa. Ahí está la prueba de que los persas han vuelto, que los persas regresan y generas miedo. ¿Y el miedo que genera? Entrega total. Entonces las ciudades-estado pequeñas, al ver el discurso de Atenas y creer lo que Atenas decía, sí, tienes razón, ¿por qué te opones? ¿Qué tiene de malo que Atenas, que nos salvó de 3 guerras médicas, administre solo todo? ¿Qué tiene de malo? Tú te has envenenado y todos le dan su apoyo a Atenas y Atenas acusaba a la ciudad-estado que se oponía a sus ambiciones, la acusaba de traidora y Atenas, ¿qué hacía? Le invadía y le llevaba democracia. ¿Has escuchado esa palabrita? Eso de que te invado porque no eres democrático, que te invado porque te opones a mí, que yo solamente quiero lo mejor para el mundo. ¿Se escucha esa frasecita? Sí, ¿no?
Ya, pues, ¿ves? La historia te enseña. Entonces Atenas destruía el puerto y destruía el ejército. Y se quedaba con la ciudad. Por su bien. Era por el bien de la ciudad que Atenas le hacía eso. Como cuando tu mamá te pegaba y lo hacía por tu bien, porque tú lo buscabas, porque ella no quería pegarte, pero tú lo obligabas a que te pegara. ¿Te acuerdas o no te acuerdas esas frasecitas cuando te pegaban? ¿No? Yo lo hago por tu bien, algún día me lo agradecerás. Esto me duele más a mí que a ti. ¿Escuchaste esa frasecita? Sí. Esa se llama justificación, se llama eso. Y si alguna madre de familia me está escuchando, señora, disculpe, a mí también me pegaron por lo mismo, pero usted y yo sabemos que se llama justificación. Porque la educación no solamente es por golpe. ¿Ya? Entonces, ahí está, pues. Así como las personas justificamos la agresión, los estados justifican la agresión. Y Atenas lo estaba haciendo. Y Atenas se convierte en un gran imperio económico en Grecia. Pero ¿cómo se convierte en un gran imperio económico? Imponiéndose. ¿De dónde crees que sale la época clásica ateniense? ¿De dónde iba a tener recursos Atenas? Se está agarrando el dinero de los demás. Y obviamente muchas ciudades-estado que se dieron cuenta lo que significaba oponerse a Atenas, dejaron de oponerse, aunque lo odiaban a Atenas. La odiaban a muerte. Pero ¿qué quedaba? Había que hacerle caso porque Atenas tenía el poder militar. ¿Me entiendes? Había que hacerle caso. Es lo mismo, si lo compara con el siglo XX, Estados Unidos era la gran potencia, en el siglo XX y XXI lo sigue siendo, pero hay muchas ciudades, hay muchos países que son aliados de Estados Unidos y lo odian, ¿no? Esperan que caiga. Y saben que va a caer algún día. Entonces, lo mismo le pasó a Atenas. Ese fue el periodo de la gran democracia, ¿no? De la democracia de Pericles. Mira cómo qué bonito estaba el Partenón, el Zeus olímpico, las enseñanzas de Sócrates. Estaba chibolo, Sócrates, hasta cabello tenía Sócrates. ¿Qué lo tienes? Acá sea la consolidación de la democracia porque, como ya hablé la semana pasada, Pericles dice pues que toda persona puede gobernar y se le paga un sueldo, ¿no? Pobres y ricos pueden gobernar y se le paga un sueldo. Dirás, profe, chévere, mira, los pobres pueden gobernar. Sí, el problema es que no había pobres en Atenas, porque Atenas era una ciudad tan rica y era tan cara que había pocos pobres. ¿Mm? Entonces, la misma payasadera. Voy a ver si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna duda? A ver qué significa democracia. Ya, ya, ya. No, fueron 300 es el número, Lucas. Lo que pasa es que se le agrega a más personas. Pero está demostrado que fueron 300. Se le agrega a más griegos. ¿Ya? Más griegos, que terminan siendo 5000. Bueno, no entiendo lo que pone acá. Listo. Ya, sigamos. Este siglo de Pericles, este hecho de que Pericles tenga tanto poder, bueno, Atenas tenga tanto poder, pero que su poder se sostenga en el abuso, en el autoritarismo militar y político de Atenas sobre otras ciudades-estado, en que Atenas se aprovechaba de ello, como ya les mencioné, generó pues mucha incomodidad y muchas enemistades contra Atenas, ¿no? Bastante. Y esto va a desencadenar pues que muchas ciudades-estado, comerciantes y democráticas como Atenas, estuvieran buscando pues la forma de echarse abajo a Atenas. Y es ahí donde aparece Esparta. El punto con Esparta es el siguiente, ¿ya? La guerra del Peloponeso. El punto con Esparta es el siguiente. Los espartanos, después de las guerras médicas,
habían tenido pues que recomponerse en cierta forma, porque ahora Esparta no era la ciudad-estado más importante, lo era Atenas. Y como Atenas era la ciudad-estado más importante, ¿qué pasa con Atenas? Todo lo que Atenas significaba se convierte en un ejemplo a seguir. Me explico. Atenas, al ser la ciudad-estado más importante durante el siglo de Pericles, todo lo que Atenas era se convierte en algo que muchos imitaban. Por lo tanto, la democracia ateniense, o sea, el gobierno de los comerciantes atenienses, comienza a ser algo muy popular o algo que es seguido en varias ciudades-estado. Donde varias ciudades-estado comienzan poco a poco a ser cada vez más, a tomar cada vez con mayor fuerza la democracia, o sea, el gobierno de los comerciantes, ¿no? Cada vez eso era algo más popular dentro de muchas ciudades-estado. Y a Atenas le convenía eso. Mientras más clase comerciante gobernara, mayor eran las relaciones comerciales. Pero ¿qué pasaba con Esparta? Esparta no era una clase comerciante. Esparta era una aristocracia. Esparta la gobernaba la nobleza espartana que se basaba su poder económico en la agricultura y la ganadería. Entonces Esparta, poco a poco, en este mundo griego, dominado por Atenas, y que se establece, pues, una democracia, o sea, el gobierno de los comerciantes como algo normal, poco a poco Esparta es vista como la rara, como la distinta, ¿no? Y tú sabes que los seres humanos no nos gusta lo raro y lo distinto. No, 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 lo rechazamos. Para nosotros, cuando algo es raro o distinto a lo que creemos normal, tenemos dos posturas. O queremos convertirlo en normal para estar tranquilos, ¿ya? O lo desaparecemos. Así somos los humanos. Si vemos a alguien vistiéndose completamente distinto a nosotros, lo cuestionamos. Oye, ¿por qué te vistes así? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? Es más, a muchos utilizan esta palabra, ¿por qué no eres normal? Y cuando la otra persona se mantiene en lo que es y no quiere cambiar, automáticamente no te juntes con ella. Sí, sí, mira rara, ¿no? Sí, 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 sí. Así somos, los humanos. Eso está en nosotros. Hasta en esta época que se habla de tanto de open mind, de dejar hacer, que no, pero profe, ahora es distinto, en su época habrán sido, usted que ya es un viejo, usted era prejuicioso, no, vimos somos la generación del centenario, profe, somos mente abierta. No, eso es falso, no somos mente abierta, falso. Basta con que uno de ustedes nada más comente que está a favor de la corrida de toros para que todo el mundo se vaya encima. Pobrecito el torito, ¿por qué lo van a matar al torito y tanta tontería más? Si fueras mente abierta, lo dejarías tranquilo. Es su opinión. No está diciendo vayamos a matar toros. ¿Mm? Así como estar a favor del aborto, no estás diciendo que vayan a matar niños. El que está a favor de la corrida de toros no está diciendo vayamos a matar toros. ¿Ves? ¿Cómo una justificación funciona para una cosa y no puede funcionar para la otra? Eso que se debe a que realmente no son mente abierta. El discurso ha cambiado, pero seguimos siendo lo mismo que hace más de 4.000 años, o hace más de 2.000, 3.000 años. No nos gusta lo distinto. Cuando algo se normaliza y aparece una situación distinta a lo que ya asumimos como normal, lo queremos cambiar o desaparecer. En el caso de Grecia, lo normal se había convertido en la democracia, en lo normal. Y lo anormal que era, lo raro que era, la aristocracia, pues. Entonces Esparta se convirtió en lo raro. Entonces Esparta decía, tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? O me vuelvo democrática, lo cual quiere decir chao espartanos del poder, hola comerciantes, o desaparezco. Entonces Esparta dijo, mejor tomo la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Mejor desaparezco Atenas y a su supuesta normalidad y establezco lo mío como normalidad. Porque hay una tercera opción. ¿Me entiendes? Una, si eres el raro, o te vuelves normal como todos quieren,
Dos, o desapareces. Tres, o desaparezco la normalidad que me están obligando a establecer y mi supuesta normalidad la establezco como normalidad. Estas las tres opciones. Y Esparta se enfrenta a Atenas porque no quiere desaparecer, pues. Hasta aquí entendiste por qué Esparta ataca a Atenas. La pregunta es por qué Esparta gana. Si Atenas tenía poder económico. Ah, porque muchas ciudades-estado se pasan al lado espartano. Y se pasan al lado espartano no porque les importe Esparta, sino porque manejan esta lógica. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Muchas ciudades-estado griegas, comerciantes y democráticas, odiaban a Atenas. Entonces, cuando Esparta ataca a Atenas, se pasan al lado espartano. Porque el enemigo, Esparta, de mi enemigo, Atenas, es mi amigo. Y así es como Esparta se enfrenta a Atenas y la derrota. ¿Mm? Se acaba la ley de Delos, se acaba la democracia. Esparta acaba con la democracia. Pero comienza la decadencia helénica. ¿Por qué? Porque hay una guerra civil, pues, y una guerra civil nunca es buena, ¿no? Una guerra civil nunca es buena. Entonces la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta y apoyada por varias ciudades comerciantes griegas, van a derrotar y acabar con el siglo de Pericles y el siglo de Atenas. Esparta se convierte en la ciudad hegemónica, pero esta guerra civil no va a terminar, porque luego Esparta se ve amenazada por Tebas, y luego Tebas es amenazada por Macedonia, y guerras, y guerras, y guerras, hasta que llega este hombre y pone fin a tanto enfrentamiento. ¿Quién es este hombre? Alejandro. Vamos a ver, ya en el tramo final, si hay alguna pregunta o duda. ¿Ya? Fresley, una liga es una alianza de ciudades. ¿Ya? En el caso de las ligas son una alianza militar de ciudades. Varias ciudades formaban ligas, como el caso de Esparta, que tenía su famosa Liga del Peloponeso, que es una liga mucho más antigua. Atenas había formado la Liga de Delos, que lleva el nombre por la isla, para hacerle frente a los ataques persas. Entonces, una liga es una alianza militar y Esparta, Atenas tienen sus ligas, ¿no? Esparta tiene la Liga del Peloponeso, Atenas tiene la Liga de Delos, la ciudad de Tebas, que es una ciudad griega, no tengan cuidado, hay dos Tebas, ¿ah? Una Tebas que es egipcia y una Tebas que es griega, ¿ya? La ciudad de Tebas tenía su liga que se llama la Liga de Beocia, y la ciudad de Macedonia tenía su liga que se llama de Corinto. Entonces las ligas son como son alianzas militares. Yo soy, la Hélade es el espacio geográfico que tú y yo conocemos como Grecia. Lo que los romanos conocían como Grecia, nosotros conocemos, ellos los griegos lo conocían como Hélade. Es como decir, aquí los españoles llegaron y conocieron esto como Virú, pero los pobladores de esta zona lo conocían como Tahuantinsuyo. También de lo que comen los chinos. Pero, claro, pero si vemos, siempre yo les pido que hagan el ejercicio al revés, ¿no? Mira lo que comemos nosotros. Nosotros comemos cuy. Si tú te pones a pensar, el cuy debe ser muy rico, pero ver un animal, un roedor colocado en tu plato, diente nada más, tú y yo, o sea, nosotros lo tenemos acostumbrado. Eso es lo que eso es lo que yo les decía, la normalidad, cuando algo se normaliza. ¿Me entiendes? Cuando es normal. Cuando es normal es aceptado. Entonces, ver un cuy, créeme que para sociedades o lugares que no están acostumbrados a que se les presente un platillo así, lo ven como algo asqueroso. Oye, comemos la molleja. En el anticucho comemos molleja, comemos intestinos. ¿Mm? Donde estaba el excremento de los animales, bien limpiecito, y así lo comemos. ¿Qué cosa crees el relleno? Y es riquísimo. Pero si te pones en la óptica de otras culturas, van a decir, oye, ¿esto qué están comiendo? Que la gente de la sierra, y también de la costa, obviamente, que come caldo de cabeza, o sea, estás moviendo el caldo y aparece el cráneo de un animal. Tú dirás, profe, pero cuando uno hace su caldo de gallina aparece la pata de un animal, aparece el ala de un animal. Sí, pero te das cuenta. O sea, al final, los chinos comen.
lo que cualquier ser humano come. Solo que tenemos, como bien dice Frank aquí, ¿no? El prejuicio, ¿no? De que como nosotros no comemos eso, vemos a los otros como, ¿no? Ahora voy a ver la consecuencia del Peloponeso. Karen, la consecuencia es que se acaba con la democracia ateniense, se acaba con la Liga de Delos y Esparta se convierte en hegemónica. Ujú. A ver, Leslie dice, pero Lisandro pidió ayuda a Tebas y Persa, pero los tebanos, Pelópidas y Epaminondas se vengaron en la batalla de Leuctra y Mantinea. ¿Esa no sería la batalla final porque vencieron a los espartanos? No entiendo tu pregunta. A ver, si esa es la batalla, si tú crees que esa es la batalla final, me preguntas si esa es la batalla final de la guerra del Peloponeso. No, no. Porque la guerra del Peloponeso es Atenas contra Esparta. Tú lo que ya estás comentando, Leslie, de manera muy acertada, es las guerras tebanas. Esa no es la guerra del Peloponeso, esas son las guerras tebanas, donde Tebas se enfrenta a la victoriosa Esparta y Tebas derrota a Esparta. Profe, ¿por qué no habla de eso? Ah, porque eso viene ya en el otro nivel. ¿Quiénes conforman ciudades griegas? Ahora, ¿cuáles ciudades griegas, Juan? Ese es otro nivel. Claro, Juan, como dice Lucas, ¿no? Juan, Atenas y Esparta son los líderes. A ver, se habla de la guerra del Peloponeso, Juan, cuando tú dices son tres, lo que pasa es que los tres conflictos no siempre enfrentan a Atenas y Esparta. En la primera etapa, acá no se habla de guerras, como en el caso de las guerras médicas, que son tres guerras, ¿no? ¿Por qué? Porque las tres guerras siempre son los mismos enemigos. Grecia-Persia, primera guerra. Segunda guerra, Grecia-Persia. Tercera guerra, Grecia-Persia. En el caso del Peloponeso, no. En el caso del Peloponeso, la primera etapa es Atenas-Esparta, donde gana Esparta. La segunda etapa no es Atenas-Esparta, es Atenas-Siracusa. ¿Ya? Y la tercera etapa vuelve a ser Atenas-Esparta, pero con persas. Por eso que como no existe los enemigos en el mismo momento, siempre los mismos, por eso es que no se habla de tres guerras del Peloponeso. Por eso que digo, guerras médicas en plural, pero en el caso de la guerra del Peloponeso es una sola guerra, guerra del Peloponeso, con tres etapas. ¿No? En cambio, son tres guerras. Juan dice, no, pero no todas, no, pero ¿qué estado conforman la liga, esa liga? Ese es otro precio, Juan. Ese es otro precio. Ese es otro precio, Juan. Así de simple. Yo doy los productos por precio. Es como cuando te venden la naranja. Te dicen, no, esta naranja cuesta un sol el kilo, esta naranja cuesta 2 soles, esta cuesta 3 soles. Igualito, Juan. Igualito. Enzo dice, come murciélago. Estamos viendo que Enzo pues, es un prejuicioso. No, tienes razón, Juan. No, no, no hay problema, Juan. Tú puedes hacer todas las preguntas. No hay ningún problema. Ahora, la respuesta es que se te responda. La primera guerra del Peloponeso es la que se va a dar entre Atenas y Esparta, donde Esparta termina rodeando a Atenas y ahí es donde muere Pericles de peste. Ujú. Ahí está, periodo helenístico. Acá tenemos al gran Alejandro III de Macedonia. ¿Mm? El primero el que pone fin a todo este periodo de conflictos entre Atenas, Esparta, Esparta, Tebas, es Filipo. Y Filipo le pone un alto a todo esto, ¿no? Y Filipo lo va a hacer pues a espadazo limpio. ¿Ya? Él, liderando la Liga de Corinto, derrota a los tebanos. Los tebanos, a su vez, habían derrotado a los espartanos, que a su vez habían derrotado a los atenienses. Entonces, te das cuenta, guerra, 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 guerra. Viene Filipo, pone orden,
Filipo había vivido en Tebas cuando era joven. Filipo había aprendido mucho de los tebanos cuando era joven. Y Filipo toma una forma de ataque que tenían los tebanos, que era la falange tebana. Y Filipo la acomoda y la convierte en la falange macedónica. Filipo pone orden, pero los griegos, como te expliqué la semana pasada, no veían a los macedónicos como griegos puros, porque los macedónicos son de la parte de la frontera. Entonces ahí tienes las famosas filípicas de Demóstenes, que hablaba pues del bárbaro extranjero, el oro extranjero, aunque suena redundante de bárbaro y extranjero, ¿no? Ese es Filipo II. ¿Ya? Filipo II, con esa ahí, formó la falange macedónica, que es una mejora de la falange tebana, creó la Liga de Corinto, y Filipo, pues, en la batalla de Queronea, domina Grecia. Filipo muere asesinado, no se tiene claro hasta el día de hoy quién lo mata. La versión oficial que se manejó en esa época fue que los persas mataron a Filipo. Lo que pasa es que Filipo, una vez que domina Grecia, Filipo promete expulsar a los persas de Asia Menor. Me explico. Los persas habían sido vencidos en las guerras médicas y habían perdido territorio de Asia Menor. Pero los persas, a medida que los griegos se mataban entre ellos, Atenas contra Esparta, guerra del Peloponeso, Esparta contra Tebas, guerras tebanas, entonces Persia, poquito a poquito había seguido avanzando, o sea, había estado aprovechando el pánico y había estado avanzando. Entonces Macedonia dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos que nos matamos y el otro está que avanza. Así que yo les prometo expulsarlo de Asia Menor. Esa fue la promesa de Filipo. Y Filipo muere asesinado. Como te digo, la versión oficial, que es la que manejó Alejandro, su hijo, fue que Filipo muere asesinado por los persas, ¿no? Hubo otras versiones. Una de ellas es que el propio Aristóteles lo manda a matar, el sobrino de Aristóteles, para ser más exactos, y la otra es que Alejandro lo manda a matar, su propio hijo. Lo que pasa es que Filipo tenía dos hijos legítimos, Alejandro, que era el mayor, y un hijo más que se me dio el nombre ahorita, que era un bebé. El problema para Alejandro es que Alejandro era hijo de Filipo, pero la mamá de Alejandro era tebana, mientras que el hermano de Alejandro, el niño, el recién nacido, era hijo de Filipo con una macedónica. Entonces, por derecho de nacimiento, el hermano de Alejandro merecía el trono, por ser hijo de dos macedónicos, de Filipo y de su madre, mientras que Alejandro no, porque Alejandro era hijo de Filipo y de una tebana, que era Olimpa. Entonces, la aristocracia macedónica cuestionaba el que se entregue el poder a Alejandro, aun cuando Alejandro era el mayor, aun cuando Alejandro había demostrado muchas dotes de gran guerrero, gran estratega. Lo que temía mucho es que Alejandro por vía materna era tebano. Ellos no querían que una persona que tuviera esas filiaciones con la ciudad derrotada sea la que lo gobierne. Y parece que también esa idea tenía el papá, ¿no? Porque el papá decide ir a la guerra con Persia, porque él muere asesinado días antes de entrar en guerra. Él decide la guerra con Persia, pero no lleva a Alejandro. No, su plan era no llevarlo a Alejandro, sino que Alejandro se quedara como rey de Macedonia. Y eso le molestó mucho a Alejandro, porque Alejandro tenía que demostrar su valor, su valía, ¿ya? O sea, cuánto valía él. Y qué mejor forma que demostrarlo en guerra. Y el papá le estaba truncando eso, dejándolo quedarse en Macedonia como rey interino, mientras que el papá hacía fama pues en la guerra, ¿no? Por eso que algunos sospechan que Alejandro termina matando al papá, ¿no? Entonces, muerto el papá, Alejandro asume el trono, debía asumirlo los consejeros del hermano, pero tanto la madrastra de Alejandro como el hermano, Alejandro los termina matando. Entonces Alejandro asume el trono, ¿sí? Y Alejandro pone orden en Grecia a espadazo limpio, ¿no? Matando a todo aquel que se lo ponga, ¿no? A Tebas la termina destruyendo, la quema, la incendia, o sea, Alejandro no creyó a nadie. Y es ahí donde Alejandro va a Persia, y en lugar de expulsar a los persas, ese menor lo termina conquistando. Conquista Persia, conquista Egipto, conquista Asia Menor, llega hasta Asia Central, y algo que se le reclamaba mucho a Alejandro es que gobierne, porque Alejandro no estaba gobernando, ¿no? Habían dos cosas que no entendían Alejandro, que no le entendían, que sus seguidores no entendían de Alejandro. Uno, ¿por qué seguía conquistando? Los griegos no son de expandirse así. Los griegos son mucho más de su península. En cambio, Alejandro rompe esquemas. Alejandro es conquistador.
cosa que los griegos no presentaron nunca antes. O sea, si tú te das cuenta, en la historia griega no hay un Alejandro anteriormente. O sea, no hay un conquistador, ¿no? Y dos, otra cosa que le reclama mucho a Alejandro es que Alejandro había unido Grecia a sangre y hierro, pero no la estaba gobernando, porque su obsesión por conquistar no le estaba dando tiempo a gobernar, ¿no? Por eso que a Alejandro siempre le decían regresa, 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 y al final Alejandro pues no quería. Al final termina regresando Alejandro cuando ya su ejército no lo quiere seguir acompañando, cuando ya lo amenazan. Entonces Alejandro regresa, llega hasta Babilonia, que era una de sus capitales, y en Babilonia Alejandro muere, que no se tiene claro de que muere. Algunos piensan que hasta muere de una enfermedad. No, se me dio el nombre, esta enfermedad que estuvo dando acá en el norte del país, que tiene un nombre largo, ¿no? No me acuerdo el nombre. Algunos piensan que muere de eso Alejandro, ¿no? Otros dicen que muere envenenado, ¿no? ¿Sabe? La cosa es que Alejandro muere y su heredero legítimo, que era Alejandro IV, lo terminan matando. ¿Mm? Su general lo terminan matando y su imperio se divide entre sus generales. El gran aporte de Alejandro es el helenismo, ¿no? La cultura griega más la cultura de Oriente. Ese fue el gran aporte de Alejandro. Sigamos. Vamos a ir con las claves. O si hay alguna pregunta. ¿Ya? No, chikungunya, no, no, no. Una dolencia, me acuerdo. Usted se me dio el nombre. Les pido disculpas que estoy con la cabeza en otra cosa. ¿Ya? Juan, ¿quieres que me ponga a decirte las 15 ciudades que formaron una liga y las otras 18 que formaron la otra? Ya, te las digo. ¿Qué ganas con ello, Juan? Ya. No te hagan el examen de admisión, tu profesor demuestra que sabe, pero a mi profesora de HUD primero tenía de Crucha, no entendí esa parte. Hay varias, Martín, claro. Uno dice que murió de paludismo, otro de neumonía, otro dice que murió del mal del río Nilo, otro dice que tenía esta enfermedad, que ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Ah, su profesora, admiraban a Alejandro. Ah, mira, admiraban, pues tienen una visión medio complicada del hombre, ¿no? Admiraban a un tipo prepotente, un tipo machista, impositivo y asesino, ¿no? Chévere. ¿En qué guerra termina qué? Ahí sí me mataste, Juan. ¿En qué guerra termina qué? ¿La batalla de Alejandro Magno fueron? Sí, sí fueron. Ya pasó ya, Charles. Las más importantes fueron la de... Acá están. ¿Dónde están? La de Gaugamela, ¿no? Gránico, Is y Gaugamela son las batallas con las cuales se enfrentan los persas. La batalla con la cual termina derrotando a los persas es Gaugamela. Se llaman Gaugamela o Arbelas porque son dos lugares donde se estableció, porque Alejandro termina iniciando la batalla en Gaugamela, pero persigue a los persas hasta Arbelas, ¿no? Gaugamela o Arbelas, esas son las batallas más importantes, porque es contra los persas. ¿Mm? Vamos con su pregunta. A ustedes les encanta el dato, ¿no? ¿Se ve la parte de ejercicio o tengo que volver a hacer? ¿Se logra ver la parte de ejercicio para que ya tenga a su práctica? ¿Sí? ¿No? Ah, listo. Vamos entonces con la parte de ejercicio. A ver, facilísimo. El gran emperador persa, organizador de su imperio y derrotado por la Primera Guerra Médica. Ah, fácil. Darío. 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 Polis o Poleis, que perdió a su rey en la batalla de las Termópilas. Ese es más fácil todavía, Esparta, ¿no? Que pierde a Leónidas. Consolidó la democracia en Atenas, Pericles. Pericles terminó consolidando. No te olvides que Clístenes, el que está abajo, él es el padre. Él es el padre. Las cleruquías se relacionan a Pericles. Las cleruquías eran colonias para la gente pobre. Eran colonias agrícolas que se establecían fuera de Atenas. El siglo de Pericles significó la consolidación de la forma de gobierno conocido como democracia. Pericles no le coloca ese nombre, Pericles le coloca Mistoforia. Son los griegos después que le colocan el nombre. A ver, dice, verdad y falso. A ver, Pericles consolidó democracia. Falso, no es en el siglo VI, es en el siglo V. Acá es falso.
En las guerras médicas, los atenienses lideraron a los griegos. Sí, verdadero. Falso. Entonces sería falso, verdadero, falso. Recuerda que este es falso porque el siglo está mal. Pericles siglo V, no siglo VI. A ver, dice aquí, rey espartano Leónidas, 3A. Legislador ateniense Pericles, 1B. Emperador persa Darío. Entonces sería 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. Clave, esta de aquí. No fue un emperador persa relacionado a las guerras médicas. Darío III. Darío III es el emperador que pierde su imperio en manos de Alejandro. Él es el que pierde la batalla de Gaugamelas o la batalla de Arbelas. Él es. ¿Ya? Sobre Alejandro Magno lo que han preguntado es sobre el helenismo. El helenismo, recuerden que es la suma de la cultura griega más la cultura macedónica, perdón, la cultura mesopotámica, persa y egipcia. Esa es la base cultural de lo que es Europa Oriental hoy día. Dice ahí, se relaciona el siglo de Pericles a la mistoforia. ¿Qué es la mistoforia? La mistoforia es como se le llamó en su momento a la democracia. La mistoforia es el acceso al poder de toda persona y cobrando sueldo. En Atenas, obviamente. Es una consecuencia de las guerras médicas, excepto cuál no es una consecuencia de las guerras médicas. Esta no es una consecuencia, porque la formación de las poleis se va a dar en la edad oscura. Ahí está su clave, chicos. Pasen a sus preguntas de la práctica y se termina esto. Exacto. Gracias, Ángel. Gracias. Muchos admiran a Alejandro. Muchos admiran a Alejandro. Es emocionante lo que se cuenta de él, ¿no? Su historia es muy interesante. Es una pena que la película no reflejó realmente la historia de Alejandro. De nada, Teresita. Cuídense. La próxima semana hacemos Roma, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Gracias, Mariana. Gracias, Diana. Cuídense bastante. Ese Franca Napoleón. Gracias. Cuídense bastante. Diego, ¿no va a decir algo? Listo, Martín. No hay problema. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Listo, Lucero. A ustedes por las preguntas, participaciones. Hay que poner algunos memes ahí como para relajar la cosa. Listo, Diana. Listo, Jesús. Cuídate. Listo, Caterín. Nos vemos la próxima semana. Ya, no se olviden, la próxima semana es Roma. Listo, Juan. Cuídate. Igual, Juan. Igual, igual, igual. Gracias por tu participación. En la práctica, ¿ah? Gracias, Fran. Gracias por eso. A ti también. Gracias, José. Espero que se haya entendido. No se olviden la práctica, ¿ah? Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan bastante, por favor. Hasta la próxima. No se olviden, la próxima es Roma.